¿Se oye? ¿Sí? Se oye bien, ¿verdad? Bien. El tema de hoy son 23 versículos del Evangelio de Mateo. Entonces, en vez de leerlo todo y luego otra vez leerlo para explicarlo, ya mejor leemos una parte y la explicamos. Pero poner atención porque es un tema muy interesante. Yo sé que ya lo conocemos, el tema, pero, ¿cómo te diría? Yo que he tenido muchos coches, más o menos ya serán 25. Los últimos han sido nuevos, pero lo primero que yo tenía era de esos que si frenas, igual se te iba para la derecha porque frenaba un lado más que otro, o se te iba para la izquierda, pero bueno, ya como que llega un momento en que lo conoces a tu coche, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocernos nosotros, porque la naturaleza humana, aun los creyentes, sin darse cuenta, tiran hacia guapa. La tendencia es a ser, ¿cómo te diría yo?, legalistas, a querer hacer cosas y exigir a los demás que también las hagan, poniéndonos como ejemplo y nos gusta, aunque sabemos que delante de Dios no son nuestras obras. No sé para qué nos esforzamos. No nos tenemos que esforzar por hacer obras, nos tenemos que esforzar por vivir conforme a Dios le agrada. Porque para eso hemos sido salvados. ¿Sabes que el que no es de Cristo de nada tiene sentido lo que haga? Está condenado lo mismo. Pero los que son de Cristo, por gracia han sido salvados y ahora viven como hijos de Dios. No tienes que ganarte nada para ser hijo de Dios, solo creer en Dios y recibir gratis. Pero Dios te ha sacado de este mundo para que ahora vivas una nueva vida en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Bien, entonces, este texto se encuentra en Marcos, capítulo 7. El versículo es desde el 1 hasta el 23, pero ya os he dicho, iremos por parte. El título que le he puesto a este mensaje es Dios mira el corazón y no las apariencias. Dios mira el corazón y no las apariencias. Dice así el texto. Se juntaron a Jesús los fariseos. Los fariseos son como una forma de interpretar y de decir, ¿no? Es una enseñanza de religiosos. Se juntaron los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. El escriba puede ser que no sea tan fariseo, que no sea tan querer guardar, tan querer obedecer, tan querer agradar a Dios, que incluso añaden cosas que Dios no te ha dicho para demostrarle hasta dónde le amas, pero el escriba son personas que son los que transcribían la palabra y a base de escribirla, antes no era ala, le dio un botón y empieza a imprimir, ni cosas por el estilo. Todo era a mano y una página, como te equivocaras en una pequeña palabra, esa página, no toda, sino esa página fuera y a escribirla de nuevo toda la Biblia. Entonces llega un momento en que tanto de escribir, pues también eran los que más conocían. Conocían no significa que entendían, sino que podían conocer. O sea que dice que se acercan a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Es decir, que te das cuenta que los líderes muchas veces pueden marcar, pasa como aquel principal de la sinagoga, que su hija se estaba muriendo, entonces, como diciendo, ellos le imponen, no te acerques ni a Jesús, habla en contra de él, que la gente vaya en contra de él, porque se nos está yendo a Jesús, pero su hija se estaba muriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero venían de allí, de Jerusalén, que es donde imponían, ¿verdad? Y dice, los cuales
Viendo, observa, mirar. Cuando tú vienes aquí, ¿a quién vienes a mirar? A Jesús. Viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, es decir, sucias. Esto es, no lavadas, los condenaban. Los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, o sea, ya no es los principales. Los principales influyen sobre todo lo demás. Por eso, hermanos, tenemos que ser, y los que son ya más ejemplo para los nuevos que se acercan, tener en cuenta que influenciamos. Dice, y todos los judíos, aferrados a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que toman para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos, las camas, ¿verdad? Y entonces le preguntaron a Jesús, le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Porque puede ser sucia, pero no inmunda. Entonces, inmunda ya está hablando de una contaminación espiritual, no de una contaminación solo física. Y respondió él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando doctrinas, fijaros bien lo que dice aquí, lo voy a repetir 2 veces, enseñando doctrinas, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, cuando está hablando aquí de la doctrina, está hablando de la palabra de Dios. Entonces lo que ellos están enseñando, mandamientos de hombres, como que eso es lo que Dios manda y lo que Dios quiere cuando Dios ni lo ha dicho. Son doctrinas de hombres, ¿verdad? Porque dejando el mandamiento de Dios, es decir, dejando la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, os aferráis a tradiciones de hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. De momento, vamos hasta aquí. Entonces, quiero resaltar el versículo 3 que dice, y los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y luego en el versículo 5, segunda parte, porque tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos. ¿Qué era la tradición de los ancianos? Yo sé que algunos lo saben. Los judíos tenían 2 normas por las que se regían. Una son las escrituras, la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento, entonces no se había escrito el Nuevo Testamento. Entonces está todo el Antiguo Testamento, eso es la doctrina de Dios, porque está la Torá, que solamente eran los primeros 5 libros, donde está la ley, donde en el monte Sinaí se da todas las tablas, las Levit, toda una serie de cosas. Pero en realidad la doctrina de Dios es toda la palabra de Dios. Doctrina significa la enseñanza, el mandamiento de Dios, lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces, vemos que esa está ahí. Pero luego estaba la tradición de los ancianos, que también se llama la ley oral, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué era la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos eran que las normas que religiosos, fariseos, gente importante, verdaderamente, líderes influenciadores, entonces empezaron a sacar normas, leyes que influenciaron y las transmitían oralmente a otras gentes. Era un añadido aparte de la Biblia. Jesús no está en contra de las tradiciones. Jesús está en contra de aquellas tradiciones
que tuercen la palabra de Dios. O lo que Dios dice, sí, pero ahora haciendo esto, resulta que esto ha cambiado. Jesús está en contra de esas tradiciones, porque además es algo muy grave. ¿A ti te gustaría que alguien venga y diga a otra persona, venga, de parte de Cecilia, de parte de Estrellita, oye, mira, es esto? Y luego tú te enteras y dices, yo no he dicho eso. Primeramente, que no lo he dicho. Y segunda, que es que no estoy de acuerdo. Yo no pienso así, está hablando. No, pues, pero escúchame, hablar de parte de Dios, porque muchas veces tenemos que tener cuidado. ¿Hablamos conforme a la palabra? ¿O hablamos...? Entonces Jesús está condenando eso, porque influenciamos. Es como cuando uno dice, oye, ¿cómo se va a tal sitio? Y tú en vez de mandarlo para aquí, lo mandas para allá, le estás dando otra enseñanza. Lo estás despistando. Dice, estáis haciendo algo que es muy grave, pero no eran conscientes. Entonces, Jesús, estas leyes se llaman leyes orales porque se transmitían oralmente. Empezarían dando uno de ellos, interpretando cosas. Entonces, Jesús está en contra. ¿Por qué está en contra? Tú dirás, bueno, es que era todavía mucho más grave. Porque no solo es que dice, bueno, es algo que yo añado, pero no contradice, amplía, aclara, interpreta. No, es que tú estás diciendo algo que estás anulando lo que Dios ha dicho para imponer otro que tú estás diciendo. Y eso es muy grave, ¿verdad? Y anuláis, porque hemos leído que dice, anuláis la palabra de Dios con la tradición de los hombres. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, quedaríais de risa. La cantidad de leyes de hombres, interpretación de estas tradiciones que se habían hecho en todos los sentidos para anular la palabra de Dios. Ya te digo, cosas de risa. No podías comer en tierra un sábado, encima de tierra comer, porque si se te caía un grano, estabas sembrando. Eso ya es trabajar. No podías atarte los cordones de los zapatos, pero si lo hacías con una mano, pues sí. Es decir, cosas tan absurdas, ¿verdad? Dios dice lo de cuidar a los padres, pero si haces esto, ya no estás obligado a cuidar de los padres como tú mandas. Es decir, estás cambiando la palabra de Dios para tu conveniencia, para tus cosas. Entonces, eso es lo que Jesús condena. Por eso dice en otro sitio, se os ha dicho, mas yo os digo. Cristo tiene que volver a poner las cosas en su sitio, ¿verdad? Por eso que añaden como si Dios hubiera dicho lo que Él no ha dicho. Por ejemplo, lavarse las manos para comer no contamina, Jesús está diciendo, en ningún sitio. Te las lavarás por higiene, porque hay leyes de higiene. Como que los judíos tenían que llevar un palito, hombre y mujeres, Cuando tenían necesidad, entonces no tenían un váter que tiras así del agua y se limpia todo, no. Tenías que ir al monte, hacías un bote y luego como los gatos, y luego lo tenías que lavar. Son leyes de higiene, pero eso no te contamina. Ya. Entonces, Jesús a estas tradiciones le pone nombre. A las tradiciones de los ancianos les llama, versículo 7, enseñando como si fueran palabra de Dios, mandamientos de hombres. Les llama mandamientos de hombres, no de Dios. Qué triste, ¿no? ¿Tú te crees que hoy día no se sigue haciendo? ¿Tú te crees que en muchos sitios no te ponen como normas de santidad tener que hacer esto y lo otro? Normas de santidad. ¿Tú te crees que no se sigue haciendo? Pero Jesús lo condena, precisamente, ¿verdad? Porque dejando el mandamiento de Dios, dejando lo que Dios ha dicho, os aferráis a esto que han dicho otros, ¿verdad? A tradición de los hombres, que son los lavamientos y toda una serie de cosas semejantes. Esto se llama legalismo. Legalismo no es guardar la ley. Es cuando el hombre pone leyes que no ha puesto Dios y dice que son de Dios, y si no las cumples estás pecando contra Dios.
Y a Dios le molesta porque en ningún momento ha dicho eso. Ya os he mencionado otras veces. En el único día de ayuno obligatorio por ley era el día de Pascua. Un día obligatorio. Luego había otros, pero había uno obligatorio. No, ellos dijeron no. Todos los miércoles de la semana hay que hacer ayuno. Si no hace ayuno, es que eres un mal religioso. No estás cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Dónde dice en la palabra? Jesús tiene que estar denunciando estas cosas. Que no vengan hombres, ni mujeres, ni pastores, ni creyentes, ni nadie, imponiéndote cosas que no dice la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces, digo yo, porque no pretende uno, se dice el pecado, pero no al pecador. Y esto lo habla Jesús. ¿Por qué? Porque Él ha venido a librarte, a liberarte. Porque Él lo que quiere es otra cosa. Él no quiere lo externo. Él quiere adoración en espíritu y en verdad. Entonces esto lo habla, y si Él lo habla hay que hablarlo. Está aquí en la iglesia. ¿De acuerdo? Ocurre hoy día, ya te digo, se dice el pecado, pero no al pecador. En este caso, los judíos de la época, no voy a decirte de ahora, yo te hablo, hablamos de los... exigiendo que sus discípulos cumplieran los mandamientos de los hombres. Fíjate bien que lo primero que estaban haciendo es, ¿qué es el legalismo? Están comparando. Están exigiendo al otro, oye, ¿por qué tú no vienes? Oye, ¿por qué tú haces esto? Oye, ¿por qué tú haces lo otro? ¿Por qué no haces como yo? Exigiendo cosas que, juzgando continuamente a otros. Gracias a Dios, aquí no fomentamos eso. Pero hay lugares que en vez de estar concentrados en Cristo Jesús, están concentrados en si la falda es larga, en si la falda es corta, en si se ha depilado, en si no se ha depilado, cosas que son mandamientos de hombres. Cargas. Te hacen sentir incómodo, porque el legalista te pone cosas que no son de Dios y te hace sentir como que no das la talla. Siempre eres un mal cristiano frente a estos cristianos fabulosos, los legalistas, ¿verdad? Por eso es que hacen que la relación con Dios no sea bonita. Exigen. Solo están pendientes. Qué incómodo, ¿no? Que alguien te esté continuamente vigilándote. Si estás orando si cuando están cantando todo, mira por dónde sería, tú estás tan distraída que estás pendiente de las luces y aquel foco está fundido. Ahora que lo veo, ese de allí está fundido. También, otro legalismo. Este es peor todavía. Ya se ha dicho, se dice el pecado, no al pecador. En la Edad Media, hacían que el pueblo viviera con miedo. Le enseñaban el miedo. Tenían que hacer sacrificios, tenían que hacer verdaderamente penitencias, tenían incluso que dar. Podían ganarse el cielo incluso ya ni por obras, ni por obras, comprando. ¿Eso lo ha dicho Dios? Que nadie te diga. Perdóname, porque muchas veces anulan verdaderamente lo que es la palabra de Dios, ¿no? Por eso es que ponen normas de santidad. Yo me acuerdo una vez, ya hace muchos años, me dijo, uy, si tú vas como pastor a Brasil, te tienes que cortar la barba. ¿Sí? O tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Normas. Jesús tenía barba, Jesús no llevaba corbata. ¿Por qué me pones a mí cargas, por ejemplo? ¿O por qué te estás fijando en lo interior cuando Dios mira el exterior, cuando Dios lo que mira es el interior? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quieres atar a mí con normas? ¿Por qué estás pendiente de mí? Yo he venido aquí. Atan, ¿verdad? Por eso es que las normas humanas bloquean el trato del Espíritu Santo.
Yo me acuerdo, estando allí en Argentina, vinieron a hacer un encuentro, el primero de los encuentros, y traían a personas de las que les habían hablado, pero que no sabían nada de nada. Y aquel lugar era un lugar cristiano, cerrado con puertas, con barrera, era un instituto bíblico muy grande, y todos habían llegado a su tiempo, y la mayoría de ellos todos fumando, y todo, nadie les dijo nada. ¿Qué te crees que el Espíritu Santo? Aquí puede llegar una persona nueva con vestido indecente. Si el Espíritu le toca, cambiará. Si no le toca, vendrá aquí, porque eso es lo que se le exige, pero nada más sale de allí, el doblito que tenía para abajo, se lo echa de nuevo para arriba. Dios no está ahí. ¿No dejamos al Espíritu Santo que te trate? ¿No dejamos al Espíritu Santo que te vaya llevando? El legalismo te corta al Espíritu Santo para que no trabaje, le estás quitando, no, soy yo quien dirige tu vida. El legalista te dirige, te controla. No es así. Mira, os voy a decir el texto clave de los 23 versículos, solamente hemos visto hasta el 8. El texto clave se encuentra en el versículo 6, o sea, Marcos 7, 6. Este pueblo, ¿qué dice? ¿Este pueblo qué hace? De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿A quién está hablándole? A los más hipócritas. A los más hipócritas, que se piensan que es con lo exterior con lo que Dios me voy a ganar a él, ¿verdad? Fijaros bien, podríamos poner el lema. Hay dos lemas. Lo que Dios quiere de mí no es la apariencia, es un corazón rendido a él. No se trata de cambiar por fuera, sino de ser transformados por dentro. Vivimos en el mundo, es una palabra que yo aprendí ahora con todo esto de las redes sociales, del postureo, echarse la foto, postureo. ¿Sabéis de lo que va, no? De la apariencia, toda una serie de cosas. Pero Dios no le impresiona lo que está por fuera. Él mira el corazón. Él mira la fe. Hay formas de impresionar, bien o mal. Jesús dice de aquel centurión que vivió, dito la palabra, no hace falta que venga, con que digan la palabra, dice, Jesús admiró. Ni en Israel he encontrado tanta fe. Y luego negativamente cuando llega a su pueblo donde se crió, y viendo, se quedó sorprendido de la incredulidad. Está regalando del cielo, ha venido aquí de parte del cielo a regalar. Vista a los ciegos y toda una serie de cosas. Y no le creyeron, y encima le insultaron y toda una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, el legalismo se enfoca en lo externo. En lo externo. Pero es curioso, porque dice, ¿sabéis lo que es ponerse crema, maquillarse un poco? Jesús no lo prohíbe. Jesús dice, porque ungirse es ponerse crema, es ponerse aceite, cuidarse de la piel, ¿entiendes, no? Jesús dice, tú cuando ayunes, tú lo haces para mí. Maquíllate, úngete a los demás. No lo hagas para que los demás te vean. Yo soy el que quiero verte, lo estás haciendo para mí. Digo, no sé por qué vienen todas esas cosas humanas donde cargan a la mujer, ¿no? No te depiles, que tu marido se canse de ti y se busque otra más guapa. No, no hagas eso, no. Pero, ¿qué dices? ¿Pero qué dices? Por favor. Dice, 1 Samuel 16:7, dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a la grande estatura, cuando fue a buscar un rey, ¿verdad? Y estaban los hermanos de David. David era el pequeñajo que estaba allí cuidando del ganado. Y dijo, ciertamente vio aquellos tierrones, la estatura, la hermosura, de aquí está el rey de Israel. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo los desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre,
Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No seamos de esos que están pendientes de que este otro. Fijaros, es muy importante este tema, es muy importante, porque tenemos tendencia, a veces uno sin darse cuenta, o a justificarse. Cuando el Evangelio es el regalo de Dios, que ninguno puede por obras. Es más, si no es por gracia, ni siquiera podemos vivir un poco. Si no es porque el Espíritu está ahí donde nosotros ni siquiera podemos. Si el Espíritu que vive en mí me dejara, yo saldría y no volvería. Porque es la fe, si no la produce el Señor dentro de nosotros, no sale por sí sola en la naturaleza que tenemos ahora todavía. Hemos sido convertidos, el Espíritu Santo ha venido en nosotros, pero en nosotros sigue viviendo el pecado, la carne y toda una serie de cosas. Pero fijaros bien, voy a leeros rapidito porque se pasa el tiempo y tengo demasiados textos. A los Gálatas, el apóstol Pablo les escribe lo siguiente, Gálatas 2, del 11 al 14. Cuando Pedro, fijaros bien, puede ser un pastor, puede ser este pastor, puede ser otro pastor, puede ser de otra iglesia, puede ser un anciano de la iglesia, puede ser un líder. No importa, no importa. Las cosas de los hombres, la legalidad, lo externo, la apariencia, no es lo que Dios busca. Que nadie te cargue, que nadie te critique. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos del parte de Jacobo, comían con los gentiles cristianos. No había dos clases. Tú eres cristiano, pero eres judío, tú eres de más clase. ¿Verdad? Dice, pero después que vinieron, se retraían, se apartaban, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, cristianos. Se apartaban de los cristianos gentiles. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, que es la doctrina de Dios, la verdad del Evangelio, y los mandamientos de los hombres, cosas cuando Cristo ha derribado esas barreras. Entonces, no estaban anunciando la verdad del Evangelio, estaban anunciando otro Evangelio. Y eso va a confundir entonces. Porque Cristo quiere que prediquemos el Evangelio del amor de Dios. El Evangelio de la gracia. ¿Verdad? El Evangelio. Entonces, no andaban. Y entonces le dijo a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Era de condenar, lo dice, porque era de condenar. Lo que estaba predicando es un falso evangelio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque las normas humanas, el temor al hombre y toda una serie de cosas, el caso es que está predicando algo que es contrario a la palabra de Dios. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios. Sobre todo los que tenemos un cierto, que te vienen, te piden consejos, y dicen, un momento, esto que me estás contando, yo personalmente, mira, es que yo que tengo carácter así fuerte, pero no. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Verdad? Eso es muy importante. Jesús enseña que lo que contamina al ser humano no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Lo que sale del corazón. No solamente son las palabras, son lo que miro, son lo que toda una serie de cosas, ¿verdad? Pablo reprende a Pedro por hacer diferencias externas, personal, entre los unos y los otros. Fijaros bien que en el mensaje del Evangelio, en el mensaje, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento hacía diferencia entre tal tribu y en tal tribu y en tal tribu. Todos eran pueblo de Dios, pero hacía diferencias. Cuando el sumo sacerdote se presenta a Juan,
que estaba en la isla de Patmos, lo que ve es un pectoral sin diferencias. No había diferencia entre esclavo, entre libre, entre hombre, entre mujer. Todo era oro. Todos son reyes y sacerdotes, que es el símbolo de oro. Cristo derribó, Pablo, aquí esto sería muy largo la cantidad de textos que va a hablar, porque esa es la tendencia. Nos gusta ponerlo en medalla. Yo vengo de la tribu de Leví, yo no sé qué. Y hoy día, bueno, mi apellido podría ser que sea de judíos. No lo sé. Los 10, los tal, los cuales. Vale, de acuerdo. Pero es que ya sabe hasta de qué tribu viene. Ya sabe si yo soy de los levitas, de los cantores, de toda una serie de cosas. Digo, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Como lo dijo a María, si no se convierte ella, resulta que es la madre de Jesús hombre y estaría condenada. Pero sí, se convirtieron, ¿cómo no? Por favor, ¿verdad? Por eso es que el versículo 13 dice, de lo que hemos leído, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Jesús lo condena, hermano. Y si él lo condena, es porque es importante para Dios. ¿Tú sabes qué precio ha tenido que pagar Dios para que llegue a ti la verdad del Evangelio? El precio que ha tenido que pagar Jesús. ¿Para que ahora venga otro y te dé un mensaje distorsionado, falso, otro falso evangelio? Como dijo Pablo, llega un momento en que todas estas cosas le achicharran el cerebro. Dice, maldito, anatema, el que predique otro evangelio distinto. El evangelio de las obras. Porque ese no salva. Ese te da una idea falsa. ¿Verdad? Entonces aquí podemos ver cuando las manos están limpias, pero el corazón sucio. Ellos querían que las manos estuvieran limpias. Juzgaban a los otros y no fueron capaces de mirar cómo tenían su corazón. Por eso, repito, no se trata de cambiar por fuera, sino cambiar por dentro. Yo tengo una higuera allí en aquel trocito pequeño de huerto, que nadie se piense que tengo... Pero tengo una higuera que ha ido creciendo. Yo he llegado, digo, este higo, ¡wow! Por fuera, qué lindo. Y luego lo abres, está lleno de gusanos. Sin embargo, había otros que decían, pues, medio así, medio asado. Cuando lo abría, estaba sano y era pura miel. Eso pasa cuando nos guiamos por fuera en vez de ver el corazón de las cosas. Antes de juzgar, examinémonos. El Espíritu Santo está en los creyentes para transformar sus corazones. Hay quienes ya están juzgando desde el principio. Con el juicio con que tú juzgas, el Señor te juzgará a ti. Tenemos que tener en cuenta estas cosas. Hay quienes estos versículos parece que no lo sepan, que están ahí. ¿Verdad? No se nos hagamos. Por eso que Él está aquí para darnos un nuevo corazón. Por eso es que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque dentro de nosotros viven todos los fariseos, todos los escribas, todas las carnes, todos los soberbias, todos los orgullos. Y tenemos que decir, no, eso es el viejo hombre. Yo no tengo que alimentar al viejo hombre. Incluso llega un texto que me gusta y dice Pablo, ¿quién soy yo para juzgar a siervo ajeno? ¿Acaso ese no tiene un señor? Que sea su señor el que lo juzgue. Bien, seguimos con Marcos. Marcos 7, del 9 al 13. Fijaros bien porque ahora cambia el tema. Si ahí estaba viendo la hipocresía, los mandamientos de los hombres que están poniendo cargas a quienes quieren y todos acabaron, dice, y todos los judíos acabaron creyendo que eso era así. Y llegaban, y si no habían podido lavarse las manos, no, llegas al campo, te llevas el bocadillo, tienes las manos sucias, pero no hay agua. Tienes un hambre, tienes una pájara, un bajón
de azúcar en sangre, pero no puedes comer porque entonces te contaminas, porque tienes las manos inmundas. ¿Qué cargas, verdad? Dice, vale, dice ahora, entonces si eso lo tenemos en estos primeros 8 versículos, ahora da más fuerza a otra, que es cuando dice, invalidáis el mandamiento de Dios. Ojo, ya en Apocalipsis hay una condenación y hay una maldición a aquellos que cambian la palabra de Dios. ¿Vale? Dicen, versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a madre, muera irremisiblemente. Fíjate bien, es que no está hablando de un pequeño mandamiento. Dios es tan severo en este sentido, que está diciendo, si alguno de vosotros ve que tal hijo maldice al padre o a la madre, llevarlo a la plaza del pueblo y apedrearlo como ejemplo, porque Dios lo valora. Sí, eso es, muera irreprensiblemente, muera apedreado, para cortar radicalmente eso. Entonces, pero vosotros decís, basta con que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pueda ayudarte, no le dejáis hacer, ya dejáis de hacer nada más por el padre y por la madre. O sea, si tú dices es corbán, yo tengo que ayudar a mi padre, y si no, Dios le da mucha importancia. Entonces uno dice, no, es que el dinero que tengo no es para ayudar a mis padres, lo dedico a Dios. Cuando me muera, de momento lo disfruto, pero cuando es como ofrenda a Dios, ya estoy libre de cumplir el mandamiento de Dios. ¿Tú crees que dice, primeramente, oh Señor, mira, te lo dedico a ti, por tanto ya quedo libre de este mandamiento tuyo? Y me quedo contento, como que soy más espiritual, dirá Dios, qué bueno es este, fíjate tú. Este ha pensado en mí más que en sus padres, como dijo Jesús. Siempre uno puede cogerlo. Dice, es corbán. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Estas son palabras que está hablando Jesús. Y las registra Marcos, porque Pedro es el que estaba allí, todo esto era lo que predicaba en su evangelio, la enseñanza de Jesús. Bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. ¿Verdad? O sea, el legalismo tuerce la palabra de Dios para que se diga lo que quiere y no lo que Dios dice. ¿Esto hoy en día es? Sí. Dios dice, esto es pecado. Tienes que dejarlo. Ahora viene, pero Dios ama a todos. De forma que no necesito cambiar. Dios te ha dicho que no. Lo que Dios dice que es pecado, tú tienes que dejarlo si te conviertes. No, pero que es mucho más fácil cambiar, manipular la palabra de Dios para que diga lo que yo quiero. Eso no está bien, ¿verdad? Por eso es que es cierto, dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es de Dios, no por obras. Fijaros bien hasta qué punto llega a manipularse las cosas, porque ahora ya también vamos a la doctrina, porque Pablo está hablando de la doctrina de Dios y la de los hombres. La doctrina de los hombres anulan la palabra de Dios para decir que Dios dice lo que no ha dicho y así yo puedo hacer lo que me da la gana. Pero Jesús dice, no, eso no va por ahí. Tenemos que analizarnos. ¿Qué comportamientos, qué doctrina, qué parte externa o qué parte interna es la que tenemos que hacer? ¿Verdad? Entonces, hay un texto, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, sino por gracia. ¿Sabéis que estas palabras de Pablo fueron torcidas? Fueron torcidas por muchos.
Como diciendo, si yo ya soy salvo, siempre salvo, haga lo que haga, no pasa nada. Porque es que, ¿sabes? Que las cosas se sujetan a veces en verdades. Es verdad que Cristo ya ha cargado con el pecado de los creyentes, pasado, presente y futuro. También ha pagado ya lo que aún no he hecho, pero haré. ¿Es verdad? Sí. Si no fuese así, no se salvaría nadie. Porque la palabra dice bien claro que Cristo no puede volver a morir. Si Cristo no lo hubiera pagado todo, entonces ¿qué pasa? ¿Que va a morir de nuevo? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, los malos o los creyentes que no se han convertido, porque puede ser convencidos, porque yo he encontrado muchos convencidos, pero no convertidos. Por ejemplo, Simón el Mago era un convencido. Cuando Felipe llega a Samaria, predica a Cristo, la gente se convierte, se bautizan, estaban llenos de gozo. Entonces Simón el Mago veía esas señales y esas maravillas que estaba convencido y también se bautizó. Pero cuando Pedro y Juan llegan de nuevo a Samaria, entonces dice, no, tú no has recibido la luz, tú sigues en tinieblas. ¿Y qué hacía? No tenía discernimiento, decía cosas que no concuerdan con la verdad de Dios. Has entendido mal la palabra de Dios. Estás creyendo cosas que no se ha dicho. Entonces, muchos de los que se agarraban a este legalismo, pues podemos pecar porque Dios ya lo ha pagado y porque ya eso no nos cambia todas las cosas. Bueno, en parte sigue habiendo. Pero el problema es que un creyente, yo puedo creer en eso. Yo puedo estar seguro. Nunca veréis que yo hable de la inseguridad de mi salvación. Jamás. Pero sí sé una cosa. Eso no me libera para hacer lo que me dé la gana. Al contrario, eso me aprieta. Cristo ha muerto por mí. ¿Me entiendes? Lo que hago que Él no quiere me duele, me ofende, le pido perdón. Lucho, el apóstol Pablo dice, todos los días muero y todos los días empiezo de nuevo, porque para mí yo tengo una meta. Mi meta no es pecar porque estoy salvo, mi meta es Cristo, no importa. Él tiene ya mi corona, no importa. Entonces, muchos de los que dice, fijaros bien, que se pierda para el cristiano, que cree que está seguro, no le importa. Y si es un cristiano de verdad y se cree que se pierde, no importa. Porque dentro de ellos tienen, no, yo seguiré, como dice la canción, ¿no? No vuelvo atrás, más el malo. Muchas veces estos son. Fijaros bien, porque dice Pedro, que recibió su escarmiento, en 2 de Pedro 3:16, hablando de Pablo, dice, porque hay algunas cosas difíciles de entender, que en los ignorantes e inconstantes tuercen, como también todas las escrituras, para su propia perdición, para su propio propósito. Por eso es que puede ser que te encuentres con quienes dicen, ay, por este texto, ¿por qué esta? No, perdóname. ¿Qué quiere decir? Que se tuerce. Se tuerce. ¿Te pueden predicar? Que si no das más, no puedes recibir milagros. Tú dirás, bueno, esto aquí no se predica. Hay sitios que sí. Si tú quieres un milagro, tienes que demostrarlo por fe, sacrificándote en el bolsillo. Perdona. Eso es anticristiano, eso es antievangelio. La salvación no es por obra ni por méritos que yo haga nada por ganármela. Los regalos de Dios, la gracia de Dios, es por fe. ¿Me entiendes, no? Entonces, bueno, sobre esto pone muchos textos. Tengo aquí Gálatas 5:13, Romanos 6:22, Segunda de Timoteo 2:15, porque con diligencia preséntate a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Usa bien la palabra de verdad, no la tuerzas.
Es importante cuando vayas a la palabra, porque muchas veces a mí me ha pasado de joven, tenía una idea y entonces iba con la concordancia a ver dónde apoya mi idea. Y luego me encontraba con que no apoya mi idea. Dios dice otra cosa. Tenemos que entrar en la palabra de Dios, en espíritu, en verdad, con oración, diciendo, Señor, revélame tu palabra. Porque la palabra de Dios toda es útil. Toda ella tiene un propósito, transformarnos conforme a la imagen del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo. No quieras tú hacer decir lo que no dice. Amóldate tú a la palabra de Dios, ¿verdad? El legalismo no solo tuerce la palabra de Dios, sino que además endurece el corazón. ¿Qué hacían los legalistas? Podían dejar a sus padres allí, morirse enfermos de pena, ni siquiera visitarlos. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos tienen ha sido consagrado a Dios. Endurece el amor, endurece la misericordia, cuando es todo lo contrario, que dice que haya en vosotros el mismo sentir. ¿Eso? Es curioso que es curioso porque además cuando hacen eso, se hacen pasar como que yo soy más espiritual que el que cumple la palabra de Dios. Porque he puesto a Dios en primer lugar en todas las cosas. Como dice, verdaderamente Dios no mira a lo exterior. Manipulan la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer el capítulo 7 del versículo 14 al 20. Voy a ir más rapidito. Y entramos en otro tema. En el primer tema hablamos de la hipocresía del legalista que está poniéndose él por encima, está mirando lo que los otros no hacen para exigirles que lo hagan, cuando Dios no le ha dicho eso y le están atando, le están quitando disfrutar de Dios con tantas obligaciones y reglas. Cristo ha venido a liberarnos para eso, ¿verdad? Aquí ahora hemos visto cómo tuercen la palabra de Dios. Ojo, tuercen la palabra de Dios por conveniencia. Hay muchos, te podría seguir diciendo muchas cosas, ¿verdad? Ya te he dicho, lugares, personas maravillosas, pero que tienen una idea equivocada. Pero escúchame, Jesús te está aclarando. Jesús te está aclarando que no te juzguen por las causas externas. Es más, os lo repito ahora de nuevo. Un cristiano o una cristiana que va indecente, si está recién convertida, yo te digo que el Señor le hará sentir mal. Ya no es porque tú lo digas. ¿Sí? Dice, fíjate bien, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, lo que entra en el corazón, no en el estómago. No le puede contaminar. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Y sale a la letrina. Esto les decías, haciendo limpio todos los alimentos. Otra palabra que dice el Evangelio. Ya Jesús está